Hay momentos en la historia en los que Dios parece escoger a los más improbables para revelar su grandeza. No el sabio, ni el poderoso, ni el justo, sino el caído, el rechazado, el que ha sentido el peso de sus propias cadenas. En ellos, la gracia brilla con más fuerza, porque en su miseria se hace visible el poder del perdón. A veces creemos que los santos son figuras inalcanzables, seres casi perfectos que nunca conocieron el error. Pero hay vidas que contradicen esa idea y nos muestran que la santidad no consiste en no haber caído, sino en haber permitido que Dios transforme la caída en un camino de amor. La historia de San Calixto y es una de esas vidas. Antes de ser papa, antes de ser mártir, fue esclavo. Antes de guiar la iglesia, conoció la cárcel, la vergüenza y la humillación. Su historia comienza entre sombras, no entre luces. Y es precisamente en ese contraste donde resplandece el mensaje más puro del Evangelio, que nadie está perdido si permite que Dios le encuentre. En los primeros siglos del cristianismo, cuando la iglesia aún era perseguida y buscaba definir su identidad, el tema del perdón era una herida abierta. Muchos cristianos creían que el pecado grave, como la apostasía o la traición en tiempos de persecución, no debía tener redención posible. Para ellos, el error se pagaba con el exilio espiritual. Pero Calixto, con la experiencia de quien había sido señalado, comprendió algo que otros no podían ver, que el poder de la cruz no tiene límites, y que excluir al pecador arrepentido era negar la esencia misma del amor de Cristo. Su voz, nacida de la experiencia y del sufrimiento, se alzó para defender a los que el mundo había condenado. Y esa decisión le costó incomprensión, rechazo e incluso el desprecio de otros cristianos. Pero Calixto no retrocedió. Él sabía que la misericordia no es debilidad, sino la fuerza más grande de Dios. Su vida nos obliga a mirar hacia adentro, a preguntarnos cuántas veces hemos cerrado las puertas del perdón, tanto a los demás como a nosotros mismos. Y a recordar que Dios no se cansa de ofrecernos una nueva oportunidad. En un mundo que exige perfección, San Calixto nos enseña que el verdadero milagro no está en no equivocarse, sino en creer que, aun desde el polvo, la gracia puede volver a levantarnos. Y así, en ese polvo del que Dios vuelve a levantar al hombre, comienza la historia de Calixto. Un nombre que pocos recuerdan, pero que cambió silenciosamente el corazón de la Iglesia. Su vida es la prueba de que la misericordia divina no solo perdona, transforma, reconstruye y eleva a quien confía, incluso cuando el mundo lo ha descartado. Era Roma, a inicios del siglo III. Una ciudad donde el esplendor del imperio contrastaba con la miseria de los esclavos, donde los cristianos aún vivían ocultos, perseguidos y señalados como enemigos del Estado. En medio de ese laberinto de poder y pobreza, de templos paganos y catacumbas secretas, un joven esclavo llamado Calixto comenzaba a descubrir, sin saberlo, el misterio de la redención que marcaría toda su vida. Nació sin privilegios, sin nombre ilustre, sin herencia. Todo lo que tenía era su capacidad de trabajo y una fe que, aunque aún pequeña, ya ardía como una llama escondida. Sirvió a un amo cristiano, que le confió la administración de una pequeña caja de ahorros destinada a los creyentes. Pero el destino, o más bien, la fragilidad humana, le jugó una dura prueba, una mala inversión, un error, una pérdida. El dinero desapareció, y con él, la confianza de todos. Humillado, acusado y arruinado, Calixto fue castigado, encarcelado y finalmente enviado a las minas de Cerdeña, donde los esclavos trabajaban hasta morir. Allí, entre la oscuridad, el hambre y las heridas, tuvo tiempo de conocer lo que significa tocar el fondo. Y en ese fondo, encontró algo más, el silencio de Dios, ese silencio que purifica, que prepara, que transforma. Años después, cuando la providencia lo rescató de aquella prisión, Calixto no era el mismo. Había perdido todo lo externo, la honra, la libertad, los sueños, pero había ganado un tesoro interior, la certeza de que Dios no lo había abandonado. Fue ese conocimiento, esa experiencia viva del perdón y de la misericordia, la que marcaría cada decisión de su vida posterior. Tiempo después, bajo el pontificado del Papa Seferino, aquel hombre que una vez fue un esclavo caído se convirtió en uno de los colaboradores más cercanos del sucesor de Pedro. Su prudencia, su paciencia y su compasión lo llevaron a ser elegido diácono y administrador del cementerio cristiano de Roma, el mismo que hoy conocemos como las catacumbas de San Calixto. Allí, entre los sepulcros de los mártires, su alma se templó definitivamente en la esperanza. Pero Dios no había terminado su obra. En el año 217, tras la muerte del Papa Seferino, aquel antiguo esclavo, despreciado por muchos, fue elegido papa. Calixto I, sucesor de San Pedro, pastor de una iglesia que apenas salía de la clandestinidad y que enfrentaba divisiones internas.
Su elección fue vista con escándalo. Los más severos lo consideraban indigno. ¿Cómo un hombre con un pasado manchado podía ocupar el trono de Pedro? ¿Cómo alguien que había conocido la cárcel podía ahora perdonar a otros? Pero Calisto comprendía algo que muchos no, que la autoridad verdadera nace de la misericordia, no del orgullo. Y con esa convicción comenzó su pontificado. Desde el primer día, su misión fue clara: abrir las puertas del perdón. Enseñó que los pecados graves, incluso los más escandalosos, podían ser absueltos si había arrepentimiento sincero. Defendió a los cristianos que habían caído durante las persecuciones y deseaban volver al seno de la Iglesia. Fue acusado de debilitar la fe, cuando en realidad la estaba purificando. Calisto no hablaba desde los libros ni desde los altares, sino desde la experiencia de quien había probado el amargo sabor de la culpa y la dulce fuerza del perdón. Su vida era su argumento, su historia, su testimonio. Y aunque muchos opusieron a él, entre ellos el teólogo Hipólito, que lo acusó de hereje, Calisto mantuvo firme su convicción, que la Iglesia debía reflejar el corazón de Cristo, no la dureza del fariseo. Su papado fue breve, pero encendió una luz que jamás se apagaría. Una luz que nos recuerda que la gracia de Dios no se mide por méritos humanos, y que la misericordia es el camino más alto hacia la verdad. Así comenzó la travesía de un hombre que, habiendo sido esclavo de los hombres, se convirtió en servidor del Dios del perdón. La historia de Calisto no comienza en un palacio ni en una familia de noble cuna, sino en los márgenes silenciosos del imperio. Nació en Roma, hacia finales del siglo II, en una época en que la ciudad era un laberinto de contrastes, templos majestuosos y barrios miserables, senadores y esclavos, filósofos que debatían sobre el alma mientras los cristianos eran arrojados a las fieras. En ese mundo de desigualdad y violencia, el joven Calisto vivió lo que muchos preferían no mirar: la vida del que no tiene derechos, del que no pertenece a nadie más que al amo que lo posee. Su amo, un cristiano llamado Carpóforo, vio en él inteligencia y habilidad para los negocios, y le confió la administración de un pequeño fondo destinado a ayudar a los pobres y a sostener a los hermanos perseguidos. Pero aquel encargo, que parecía una bendición, se convirtió en su primera gran prueba. Calisto, deseoso de hacer fructificar los recursos, invirtió el dinero con buena intención, pero sin prudencia. Las pérdidas fueron grandes. La comunidad lo acusó de fraude, y su amo, al sentirse traicionado, lo castigó con dureza. Aquello fue el comienzo de su caída. Desesperado, humillado y perseguido, trató de escapar. Fue capturado y condenado al trabajo forzado en las minas de Cerdeña, un destino que equivalía a la muerte. Nadie salía vivo de aquel lugar. Los prisioneros eran golpeados, encadenados, y consumidos lentamente por el polvo y el silencio de las galerías subterráneas. Calisto, el joven administrador, se convirtió en un número más entre los condenados. Y sin embargo, en aquel infierno, empezó a comprender un misterio que cambiaría su vida: el misterio del perdón. Cada día, al ver morir a sus compañeros, al escuchar sus oraciones ahogadas, comprendía que el dolor no era el fin, sino un paso hacia algo más grande. Que Dios no lo había abandonado, sino que lo estaba moldeando en el fuego de la humildad. Después de años de sufrimiento, ocurrió lo inesperado. Una mujer llamada Marcia, amante del emperador Cómodo, que simpatizaba con los cristianos, intercedió por un grupo de prisioneros. Entre los nombres liberados estaba el de Calisto. Salió de las minas débil, enfermo y sin nada, pero con el alma más fuerte que nunca. Había perdido todo lo que era, y sin embargo, había encontrado su llamado. Regresó a Roma con la marca de los que han sufrido. No buscó venganza ni reparación, sino silencio y servicio. Su historia lo había transformado en un hombre compasivo, incapaz de juzgar con dureza. Los cristianos, conmovidos por su testimonio, comenzaron a confiar en él nuevamente. Y así, poco a poco, aquel esclavo liberado fue integrándose a la comunidad, hasta que el Papa Ceferino vio en él algo que los demás no podían ver: una sabiduría nacida del dolor. Calisto fue ordenado diácono y puesto al cuidado de los cementerios cristianos, lugares sagrados donde los mártires eran sepultados en secreto. Allí, entre túneles y criptas, sirvió con un amor incansable, cuidando los cuerpos de los que habían entregado su vida por Cristo, consolando a las familias y enseñando que el martirio no era una derrota, sino una victoria sobre el miedo. Mientras otros se formaban en las escuelas de retórica o en los salones del poder, Calisto se formó entre los sepulcros. Aprendió el lenguaje del silencio, de la compasión y de la esperanza. Su llamado no vino de una visión celestial, sino del reconocimiento de que, en su propia historia de pecado y perdón, Dios lo había estado preparando para algo más alto: ser un pastor que entendiera el dolor humano.
Y así, sin saberlo, el hombre que había sido esclavo estaba siendo preparado por la providencia para guiar la iglesia de Cristo en tiempos de oscuridad. El tiempo pasó, y aquel hombre que había aprendido a servir entre los sepulcros empezó a ser reconocido por su sabiduría y su serenidad. Los fieles veían en Calisto a alguien distinto, no un teólogo de palabras duras, sino un pastor que hablaba desde las heridas sanadas por la gracia. Su historia personal lo había preparado para una misión mayor, aunque él mismo no lo imaginaba. Cuando el Papa Ceferino murió, la comunidad cristiana de Roma se reunió para discernir a su sucesor. El contexto no podía ser más frágil: persecuciones intermitentes, divisiones internas, doctrinas confusas y un pueblo que temía tanto al poder del César como a los juicios entre hermanos. En ese panorama de tensiones, fue elegido Calisto, el antiguo esclavo, el hombre marcado por un pasado que muchos no olvidaban. Su elección fue vista por algunos como un signo del espíritu, y por otros como un error humano. Los más rígidos, especialmente entre los intelectuales cristianos, no podían aceptar que alguien con antecedentes de caída fuera ahora el representante de Cristo en la tierra. Pero la historia de Calisto era precisamente la encarnación del Evangelio, la del hombre que había sido rescatado de la oscuridad para proclamar la luz. Desde el inicio de su pontificado, Calisto entendió que debía gobernar no desde la autoridad, sino desde la compasión. La Iglesia de Roma, aún en crecimiento, necesitaba más que normas, necesitaba un rostro humano, un corazón que supiera perdonar. Así comenzó lo que muchos llaman su reforma de la misericordia. Hasta entonces, los pecados graves, como la idolatría, el asesinato o el adulterio, eran vistos como faltas casi irreparables. Muchos cristianos creían que, una vez cometidos, no había retorno posible a la comunión. Calisto, sin embargo, proclamó algo revolucionario: que ninguna culpa era tan grande que no pudiera ser perdonada si había arrepentimiento sincero. Estas palabras encendieron un fuego dentro de la iglesia. Algunos lo escucharon como una voz del Espíritu, otros, como una traición a la pureza de la fe. Entre estos últimos estaba Hipólito, un sacerdote culto, respetado y de mente brillante, que no podía tolerar la idea de un papa tan indulgente. Hipólito se convirtió en su mayor adversario. Lo acusó de relativizar la doctrina, de permitir el desorden moral, de poner en riesgo la santidad del pueblo cristiano. En sus escritos, lo retrató como un falso pastor. Pero Calisto no respondió con ira. Sabía que detrás de la severidad de Hipólito había miedo a que el perdón hiciera tambalear las estructuras humanas que muchos confundían con la voluntad de Dios. El conflicto fue tan profundo que Hipólito se separó de la iglesia oficial y se proclamó papa, dando origen al primer cisma de la historia. Calisto sufrió en silencio. Nunca habló mal de él. Nunca lo maldijo. Continuó gobernando con la misma serenidad con que había soportado las minas de Cerdeña. Su fuerza no venía de la lógica, sino de la fe en un Dios que no abandona a nadie. Bajo su pontificado, además, la Iglesia dio pasos fundamentales. Calisto ordenó que las confesiones se realizaran con discreción y acompañamiento pastoral, estableció normas para el matrimonio cristiano y defendió el derecho de todo creyente, sin importar su origen o condición social, a vivir plenamente su fe. En una Roma donde los esclavos no tenían nombre y los pobres eran invisibles, sus decisiones fueron un acto de rebeldía evangélica. Calisto enseñó que el matrimonio era una vocación de amor, no un contrato político, y permitió que los fieles de clases distintas pudieran unirse en el Señor, aunque eso escandalizara a los poderosos. Su visión del cristianismo no era una religión de élites, sino una familia abierta, donde cada alma podía ser restaurada por la gracia. Pero aquella misericordia tenía un precio. Los enemigos de la Iglesia, y también algunos dentro de ella, lo acusaron de debilitar la disciplina, de rebajar el ideal cristiano. Sin embargo, para él, ser cristiano no era una cuestión de pureza exterior, sino de amor interior. A medida que su pontificado avanzaba, la persecución contra los cristianos volvió a endurecerse. El emperador Alejandro Severo, influido por las tensiones religiosas del momento, permitió que los disturbios contra los cristianos se reavivaran. Calisto no huyó. Permaneció en Roma, fiel a su rebaño, celebrando los sacramentos en secreto y sosteniendo la fe de los perseguidos. Fue en ese tiempo cuando la violencia lo alcanzó. Una turba, instigada por quienes lo consideraban una amenaza, irrumpió donde se escondía. Lo golpearon sin piedad. Algunos cronistas afirman que fue arrojado a un pozo profundo, símbolo trágico y providencial. Aquel que había sido levantado desde el fondo de la miseria, moría ahora en otro fondo, entregando su vida al Dios que lo había rescatado. Otros dicen que fue apedreado hasta morir, repitiendo las palabras de Cristo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
Su cuerpo fue recuperado por los fieles y sepultado en la Vía Aurelia, en una tumba sencilla. Allí comenzó su veneración. No dejó milagros espectaculares, ni discursos grandilocuentes. Pero dejó algo mayor, una iglesia más humana, más cercana al corazón de Cristo. Su mayor milagro fue haber creído que la misericordia no destruye la verdad, sino que la revela. Y así murió Calisto, papa y mártir, el esclavo que fue pastor, el condenado que fue testigo de la libertad interior, el hombre que se atrevió a proclamar que el poder más grande de Dios no está en castigar, sino en perdonar. Su muerte no apagó su mensaje. En el eco de su historia, resuena todavía la voz del Evangelio: no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. El eco de su muerte no se apagó en Roma. Al contrario, fue el comienzo de algo más grande. Los cristianos, al visitar su tumba en la Vía Aurelia, no recordaban solo a un papa, sino a un hombre que había hecho visible la ternura de Dios en un tiempo dominado por la dureza. Allí, ante su sepulcro sencillo, comprendían que la misericordia no era una idea blanda, sino una fuerza capaz de cambiar el curso de la historia. Los siglos pasarían, y el nombre de Calisto sería pronunciado con respeto y gratitud. Muchos de aquellos que lo habían acusado de ser débil, terminaron comprendiendo que su mansedumbre había sido una forma de valentía. Porque perdonar cuando el mundo exige castigo es un acto de heroísmo espiritual. Calisto no gobernó con poder ni con miedo, sino con una fe inquebrantable en la bondad de Dios. El primer antipapa, Hipólito, que tanto lo había combatido, fue años después deportado a las minas de Cerdeña, el mismo lugar donde Calisto había sufrido. Y allí, en ese infierno de hierro y polvo, comprendió lo que su rival había querido enseñar: que la Iglesia no está hecha de perfectos, sino de perdonados. Hipólito se reconcilió con la Iglesia antes de morir. Y así, la semilla de la misericordia que Calisto había sembrado dio su fruto incluso en su enemigo. Con el tiempo, las catacumbas que él había administrado se convirtieron en uno de los lugares más sagrados de la cristiandad. Allí reposaron papas, mártires y santos. Allí se escribieron las primeras páginas de la esperanza cristiana bajo tierra, mientras sobre la ciudad rugía el imperio más poderoso del mundo. En esas galerías, aún se puede sentir la huella de su paso, la del hombre que convirtió un cementerio en un santuario de vida eterna. San Calisto y dejó a la Iglesia un legado inmenso, aunque su nombre a veces pase desapercibido. Nos enseñó que la santidad no se mide por la ausencia de pecado, sino por la capacidad de levantarse, de perdonar y de dejarse transformar. Nos recordó que Cristo no vino por los que creen no necesitarlo, sino por los que saben que sin él están perdidos. En tiempos donde muchos aún piensan que el error nos descalifica, la historia de Calisto sigue siendo un desafío. Su vida nos invita a mirar a los demás, y a nosotros mismos, con los ojos de Dios, ojos que no condenan, sino que comprenden, que no excusan el mal, pero que nunca renuncian al amor. Hoy, siglos después, su testimonio resuena con una fuerza nueva. En un mundo que exige perfección, San Calisto nos enseña que lo más divino en el ser humano no es no caer, sino saber levantarse confiando en la gracia. Y así, su voz sigue viva. En cada confesión donde un alma vuelve a empezar. En cada perdón que rompe una cadena. En cada corazón que comprende que Dios no se cansa de amar. Porque la misericordia no pasa. La misericordia permanece. Y mientras exista un pecador que desee volver, la historia de San Calisto y seguirá repitiéndose, una y otra vez, en el corazón de la Iglesia. La vida de San Calisto y nos recuerda que la misericordia no es una teoría. Es una historia que se escribe cada vez que un corazón se deja tocar por Dios. Su camino, hecho de errores, lágrimas, fidelidad y amor, nos enseña que ninguna vida está perdida mientras exista el deseo de volver al Padre. Que el ejemplo de este Santo Papa nos inspire a mirar con ternura nuestros propios límites, y a reconocer que cada herida puede convertirse en un lugar de encuentro con Dios. Porque la santidad no pertenece solo a los que nunca caen, sino a los que, aun cayendo, se levantan sostenidos por la gracia. Si esta historia ha tocado tu corazón, te invito a seguir caminando con nosotros por este sendero de fe y esperanza. Suscríbete a La Voz de los Santos, comparte este video y únete a nuestra comunidad, para seguir descubriendo juntos cómo Dios sigue hablando a través de quienes lo amaron hasta el final. Aquí, cada historia es una voz. Y cada voz nos acerca un poco más al cielo.